Aplicaciones de la función lineal. El problema inicial dice, en el recibo de consumo mensual de agua de la casa de Carlos, aparecen reflejados los siguientes conceptos. Servicio de alcantarillado, $3 mensuales y 50 centavos por metro cúbico de agua consumida. La primera pregunta que se nos hace es, ¿cuánto deberá pagar en un mes que haya consumido 16 metros cúbicos? Vamos a analizar el problema para poder identificar los datos que me sirven para resolver la pregunta 1. Los datos que se me dan son servicio de alcantarillado, $3 mensuales. Esta cantidad, ojo, es una cantidad fija, es una cantidad constante. ¿Por qué? Porque se me va a cobrar estos $3 independientemente si yo consumí 0 metros cúbicos o muchos metros cúbicos. Esto se me va a cobrar, es lo mínimo que me va a salir en la factura. Y aparte de eso, a esos $3 fijos se va a sumar 50 centavos por cada metro cúbico. Ojo con esto, por cada metro cúbico. Metro cúbico es una cantidad variante, es una variable. Y la palabra por realmente hace alusión a multiplicar. ¿Y por qué vamos a multiplicar? Por 0.5. 0.5 lo vamos a multiplicar por la cantidad de metros cúbicos que se consuma. Y ese va a ser el costo de la factura en concepto de agua consumida. Eso sí, a estos 0.5 por cantidad de metros cúbicos que voy a consumir, le sumo los $3 constantes. Y con esto, con esta expresión consigo una forma de calcular lo que me está pidiendo en el número 1. Tenemos entonces que para determinar cuánto agua debe pagar, lo que hacemos es los $3 fijos más 50 centavos por 16, en este caso, porque se han consumido 16 metros cúbicos. Tenemos que 0.5 por 16, como son 50 centavos por cada metro cúbico, son 16 metros. Tenemos $8 del agua más los 3 de alcantarillado fijo. Por lo tanto, la factura va a venir de $11 en el mes en el que él consuma 16 metros cúbicos. Con eso tenemos solucionado la pregunta 1. Número 2. Escribe el total a pagar, Y. Se nos está indicando que Y va a ser el total a pagar. ¿Por qué Y? Porque el total a pagar depende. ¿De qué depende? De X metros cúbicos de agua consumida. Si usted se fija en la expresión que planteamos por acá, $3 constantes más 0.5 por metros cúbicos consumidos. Significa que metros cúbicos es el que yo controlo. Yo soy el que voy a decidir cuánta agua por necesidad o si quiero derrocharla, que no debería de ser así, voy a consumir y así voy a pagar. Entonces, podemos utilizar la información que tenemos ya en el análisis de los datos para plantear la ecuación. Tenemos que Y, que es el costo a pagar, va a ser igual a 0.5 por, aquí tenemos X que representa el agua consumida, más los $3 fijos. Por lo tanto, la ecuación que se me pide en el número 2 es esta. La podemos poner como fracción también, el 0.5, para ver mejor la pendiente. 1/2 de X más 3. Y con esto conseguimos número 2. Número 3 dice, representa gráficamente la función que relaciona el consumo de agua en metros cúbicos con el costo a pagar. Entonces aquí lo que me están diciendo es grafique
la ecuación anterior. Cuando vamos a graficar funciones que provienen de situaciones reales, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los ejes indican, o sea, el nombre de los ejes va a ser alusión a lo que representa en el problema. En este caso, X representa los metros cúbicos consumidos y Y los dólares que se pagan. Ahora, en este tipo de problemas, las aplicaciones, cuando queremos graficar, la gráfica utilizando pendiente e intercepto no es la más conveniente, sino que es mejor utilizar otro punto para representar la gráfica. ¿Por qué hago la aclaración? Porque si nosotros queremos representar, por ejemplo, cantidad de que se va a pagar de acuerdo al agua consumida, podemos encontrar casas, lugares donde se consumen pues 30, 100 metros cúbicos de agua, que es bastante agua. Entonces, pero ese tipo de problemas, la gráfica la podemos hacer o la podemos determinar utilizando un segundo punto para poder utilizar un eje con valores un poco más grandes que los que estamos acostumbrados a hacer, porque nuestros planos normalmente andan entre 5, 6 valores hacia izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pero para ese tipo de problemas, para que se vea la variación, es importante que utilicemos valores más grandes. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el uso de las escalas. Observe, aquí tenemos en la escala del X que esta va de 5 en 5. 5, 10, aquí hay un error, es 15, 15, 20, 25, ya que pues la cantidad de metros cúbicos realmente no consumimos 1, 2, 3, sino que se consumen bastantes metros cúbicos al mes. Entonces, el eje debe de agarrar estos valores. En el caso de el eje X, tenemos que, perdón, el eje Y representa el costo a pagar. 5, 10, también podemos usarlo con la misma escala. Ya hemos mencionado que los ejes pueden tener escalas diferentes. Podemos tener escalas distintas en los ejes, ¿verdad? Podemos, si ponemos un eje que vaya de 5 en 5, podemos poner otro que vaya de 10 en 10, de 100 en 100. Acuérdese que los ejes responden a la magnitud que usted está colocando. Si coloca, por ejemplo, peso, toneladas, para los ascensores o qué sé yo, dependiendo del número de personas que se suben a un ascensor, el peso que soporte o la cantidad que esté soportando va a variar de 70 en 70, de 100 en 100, de 150 en 150. O sea, las variables tienen que responder y los ejes y sus escalas tienen que responder al problema, a la magnitud que se está graficando. En este caso, los metros cúbicos con relación a los dólares no son tan diferentes. Fíjese usted en lo siguiente. Tenemos que para un consumo de 16, en el número 1, de 16 metros cúbicos se pagan 11 dólares. Entonces, si nos fijamos, los valores que toma ambas variables que están relacionadas son muy parecidos. Entonces, por eso es que se ha optado aquí por tomar escalas iguales. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de la suma de los salarios de los miembros de una familia, pues si hay un miembro que gane, por ejemplo, 700 y hay con un segundo que gane 600 o 800, ya se dispara de 700 a 1500, por así decirlo. Entonces, vemos que para X yo puedo poner escala de 1 en 1, pero para Y yo no voy a poner escala de 1 en 1, ni de 10 en 10,
quizá de 300 en 300, de 500 en 500. Las escalas pueden ser de diferente, los ejes pueden tener distinta escala en el mismo problema. ¿Qué es lo que no está permitido? Hacer, por ejemplo, lo que estaba aquí en el error del libro. Si en el eje X va de 5 en 5, yo no puedo modificar eso. Es decir, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. No podía ser 10 a 11, porque ahí tendríamos una escala distinta sobre el mismo eje. Y eso sí no se puede hacer. Entonces, consideraciones a tener para graficar funciones que son de aplicaciones. Uno, los ejes, se grafican en los ejes las magnitudes, por lo tanto, la escala de los ejes tiene que responder a la magnitud y a la forma en la que la magnitud que está usted representando va a ir cambiando. Esa es la primera consideración. Dos, las escalas en los ejes pueden ser distintas de un eje con respecto al otro. Lo que no puede ser distinto es que en un mismo eje hayan escalas diferentes. Tercero, note algo muy importante. La X representa consumo. La Y representa dinero a pagar. ¿Qué significa eso? Que ninguna de las dos magnitudes se va a graficar en el lado negativo de sus ejes. Es decir, la parte izquierda y la parte de abajo del plano no me sirve para graficar. Por eso es que puedo fácilmente trazar nada más el cuadrante positivo, el cuadrante 1, dibujar solamente ese pedazo para hacer mi gráfica. 1, 2. La línea recta se detiene aquí en el intercepto. Eso indica precisamente que la situación comienza ahí, 0,3. ¿Por qué? Porque cuando yo consuma 0, voy a pagar los 3 fijos del alcantarillado. La gráfica no pasa a la parte negativa de X ni a la parte negativa de Y, ni mucho menos a la negativa de los dos, sino que empieza para X arriba de 0. ¿Por qué? Porque la X representa una magnitud física, en este caso capacidad, cantidad de agua, y esta pues no puede ser negativa. No voy a consumir menos 20 metros cúbicos yo en un mes y me va a terminar pagando anda a mí. Eso no ocurre. Entonces, esa es otra consideración que tenemos que tener en mente a la hora de realizar este tipo de gráficas. Para resolver problemas utilizando funciones no hay una estrategia, no hay un método, no hay una fórmula, no es un tema, ¿ya? Sino que es el momento de aplicar todo lo que yo aprendí en las clases anteriores de la unidad de funciones para poder resolver lo que me están pidiendo. Aquí, por ejemplo, me pidieron plantear la ecuación de la función, me pidieron utilizarla y graficarla. Más adelante, puede ser que me pidan hallar la ecuación con los puntos, hallar la ecuación con una gráfica, o graficar una ecuación, o un problema que se resuelva con simultanear dos ecuaciones y hallar el punto de corte de las dos rectas. Es decir, estos temas de aplicaciones no son temas que tengan teoría como tal, sino que es el momento de aplicar toda la teoría que hemos venido aprendiendo a lo largo de la unidad.